En este programa vamos a graficar un ciclo termodinámico de una máquina térmica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestros parámetros. Por ejemplo, yo en mi PA voy a tener 0.09 atmósferas. Después vamos a tener un volumen A, que en mi caso fue 3.15 por 10 a la menos 5. Después vamos a tener un volumen B, que va a ser igual a 7.85 por 10 a la menos 6. Y seguido de esto vamos a tener la temperatura número 1. Es muy importante que la pongamos en kelvins. Para mi caso fue 298. Después vamos a tener la constante de los gases, que es 0.08206. Y esta va a estar dada por atmósferas litros sobre mol Kelvin. Después vamos a tener nuestra fórmula para la presión en el punto B, que va a ser igual a PA por BA entre BB. Después vamos a tener el número de moles, que va a ser igual a PA por BA, pero ahora va a ser todo esto entre R por T1. Después de eso vamos a crear un vector, y este vector va a ser linspace, y este nos va a servir para mostrarnos los valores de un punto a otro con n coeficientes. Entonces va a ser de B a A, de BB con 10 puntos, le vamos a poner. Después de crear nuestro vector, vamos a tener nuestra presión del punto A al B. Entonces sería PAB, y la fórmula es N por R por T1 punto y la división entre BAB. Este punto se pone ya que estamos dividiendo por un vector, entonces tiene que ser término por término. Este es el incremento de la temperatura T1. Después vamos a tener nuestra T2, y en mi caso fueron 378.15, y no se olvide que sea Kelvin. Después de acuerdo al motor Stirling, vamos a decir que BC es igual a BB y BD es igual a BA. Entonces vamos a sacar la presión en C y la presión en D. La presión en C es N por R por T2 entre BC. Y pues para sacar la presión en D es lo mismo, solo que ponemos D en lugar de DC. Entonces, después de esto, lo que vamos a hacer va a ser sacar el incremento de la temperatura del punto 1 al 2, por lo que vamos a tener un linspace también. Entonces va a ser T1, T2, y después vamos a tener 10 puntos. Y seguido de esto vamos a tener PVC, que es el incremento de la presión cuando la temperatura cambia. Entonces PVC va a ser también igual a un linspace, y va a ser de PV, PC y 10 puntos. Seguido de esto, lo que vamos a tener va a ser BBC, que es el volumen de compresión constante. Entonces va a ser BBC, va a ser igual a N por R por, vamos a ocupar T1, 2, entre PVC. Después de esto, lo que vamos a tener va a ser BCD, que es la dinámica de expansión. Igualmente va a ser un vector, entonces volvemos a ocupar linspace y va a ser de BC, BD con 10 puntos. Seguido de esto, vamos a tener PCD, que es el decremento de la temperatura, es el decremento de la presión a una temperatura T2. Entonces va a ser PCD igual a N por R por T2, todo sobre BCD. Después de esto vamos a tener T21, que es el decremento de la temperatura. Entonces igual va a ser un linspace y va a ser de T2, T1, 10 puntos. Y después de esto vamos a tener PDA, que es el decremento de la presión cuando la temperatura cambia de T2 a T1. Entonces va a ser PDA igual al linspace, va a ser de PD a PA 10 puntos. Y después de ello vamos a tener BDA, que es el volumen de expansión constante. Entonces va a ser BDA, va a ser igual a N por R por T21, y se divide entre PDA.
Después de esto ya tenemos la primera parte, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser sacar la eficiencia. La fórmula de la eficiencia va a estar dada por 1 menos la temperatura 1 y lo vamos a dividir entre la temperatura de 1 al punto 2. Después de ello vamos a ocupar el comando subplot y lo que nos permite hacer este comando es básicamente graficar varias figuras en una sola y va a ser filas, columnas y la posición. Después vamos a tener plot, que sirve para graficar algo ya de manera completa. Entonces va a ser la temperatura en 1, 2 versus la eficiencia. Entonces, después de ello vamos a pues ponerle el título con title, ponemos las apóstrofes y se va a llamar, podemos poner eficiencia en la máquina. Después de esto vamos a tener los ejes, entonces va a ser X-label y pues le vamos a poner, en este caso va a ser la temperatura, y en Y-label, que va a ser los ejes de las Y, vamos a tener pues eficiencia. Después de esto lo que vamos a tener va a ser el subplot, pero ahora va a ser de 2, 1, 2. Bueno, una vez que terminamos con el subplot, vamos a hacer cíclico nuestro pues ciclo utilizando un while true. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a utilizar el comando de comment para graficar de manera dinámica y vamos a tener del volumen de A a B y la presión de A a B. Después de esto lo que vamos a hacer es acomodar el rango de valores en los que se va a realizar la gráfica mediante un axis. Entonces vamos a tener BB menos BB por 0.1. Eso lo vamos a hacer para acomodar los ejes. Después vamos a tener BA más BA por 0.1. Después vamos a tener a PA menos PA por 0.1. Y al último vamos a tener a PC más PC por 0.1. Después de esto vamos a cerrar. Y lo que vamos a hacer es utilizar un hold on para que la gráfica se mantenga y se grafique de manera correcta. Después vamos a seguir con los comandos de comet con las demás trayectorias. Va a ser BBC, después va a ser BBC, vamos a tener otro comet, ahora va a ser de BCD y PCD. Por último vamos a tener un comet de BDA y PDA. Después de esto simplemente vamos a ponerle el título y nuestro título aquí va a ser ciclo. Después vamos a tener que poner el nombre de los ejes. Entonces para el de X vamos a llamarlo volumen y para el de Y le vamos a llamar presión. Y por último lo que tenemos que hacer es terminar nuestro while utilizando un end. Aquí se puede apreciar el resultado del programa, donde en la primera tenemos la eficiencia en la máquina y la segunda nos muestra el ciclo termodinámico.